Permítaseme percibir el perdón tal como es. En algunas otras ocasiones hemos visto que el permítaseme parece como si estuviéramos pidiendo permiso a Dios para algo, pero no. También se puede traducir se me permite. Se me permite percibir el perdón tal como es. Entonces es más fácil entenderlo de esa manera porque es exactamente el orden de los factores, no altera el producto. Permítaseme o se me permite percibir, es exactamente lo mismo. Y bueno, pues sí cuesta al principio trabajo entender qué es realmente el perdón, pero hay una explicación, de hecho lo explica en el curso, lo explica, hay varios capítulos, pero esta lección habla muy claro, ¿no? O sea, está hablando de lo que hacen los cuerpos. Entonces, para poderlo entender, vamos a hablar sabemos bien que Dios no creó cuerpos. Y cuando nosotros estamos tratando de ejercer el perdón, ¿sobre qué lo ejercemos? Lo ejercemos sobre lo que parecen hacer los cuerpos. Pero muchas veces se dice, pues es que es injusto, hizo esta cosa y yo todavía lo tengo que perdonar, ¿no? Siento que es una pérdida de tiempo, ¿no? Dice, perdono, pero no olvido. Ahí definitivamente no hay ningún tipo de perdón, o sea, es un perdón revanchista, ¿no? Y lo que buscamos es precisamente aprender a ver las cosas de una manera muy clara. Simplemente, si los cuerpos no existen, existirían las acciones que hacen los cuerpos: robar, matar, secuestrar, mentir, todas las cosas que nos molestan, ¿no? Pues no, si los cuerpos no existen, las acciones de esos mismos cuerpos tampoco existen. Entonces no existe ninguna falta realmente, porque el Hijo de Dios siempre va a ser santo, para siempre, siempre va a ser santo, eso no cambia, nunca va a cambiar, el Hijo de Dios siempre va a ser santo. Y de hecho, el curso dice por ahí, tal como das es como recibes. Y eso mismo viene aquí en la lección, pero con otras palabras. En el ejercicio mental que trae esta lección dice que percibas a tu hermano con todas las cosas que hace, ¿no? Y pregúntate que, dice, ¿te juzgarías a ti mismo, te condenarías a ti mismo si hicieras lo mismo? Y sale como la respuesta casi como automática, es decir, pues no. Pero vamos a entrar un poquito más en lo que significa eso de condenar. ¿Qué es te condenarías a ti mismo? ¿Qué es condenar? Pues condenar no es aplicar la ley del hielo, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco es pues ahora te quito el celular o ya no voy a salir contigo, ¿sí? Te despido, no. Condenar, o sea, ¿qué es condenar? Sí, ve así, ahórquenlo, ejecútenlo, fusílenlo, ¿sí? A la guillotina. O sea, en un jurado como le gusta al ego, es precisamente que el justo pago del pecado, por ahí dice, es la muerte, ¿no? El justo pago por el pecado es la muerte. O sea, para el ego siempre cualquier falta de error no son faltas ni errores, son pecados y por lo tanto merecen la pena de muerte. Y entonces dice, pues va a ser más claro, te condenarías a muerte si tú hicieras eso, si tuvieras tú, te condenarías a ti mismo a muerte. Y entonces así ya empiezas a ver, oye, pero ¿por qué yo mismo me condenaría a muerte? Pues sí, porque si Dios solamente tiene un hijo y en este sueño en el que vemos que hay muchas personas, pues realmente no son, todos somos un mismo ser, ¿no? Entonces el que tú condenas algo en alguien, definitivamente te estás condenando a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú, como yo, hemos establecido una serie de lineamientos de cómo deben ser las cosas. Y cada persona tiene su propia ley. Claro, por supuesto, hay
la ley del no matarás, no robarás, todo eso que es como general, pero cada quien tiene aparte sus propias reglas, sus propios lineamientos de lo que los demás deben seguir. Y a veces ni siquiera les decimos a los demás esos lineamientos, simplemente los aplicamos, ¿no? Y entonces, precisamente lo que condenamos en los demás son las cosas que a nosotros en particular nos molestan. Ah, cómo me choca el olor a la marihuana, ¿no? Y entonces, y nunca te atreves a pensar, bueno, ¿por qué me choca? Pues te choca, pues a lo mejor ni siquiera huele tan mal como piensas, simplemente porque se te ha dicho que eso lo hace un drogadicto, y un drogadicto es un desobligado, es una persona que es un apartado de los demás y que para conseguir droga pues tiene que hacer cosas malas. Y la verdad es que eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Eso es lo que tú te has, en este caso es lo que yo me he inventado. Yo estoy poniendo un ejemplo muy personal, ¿no? O por ejemplo, personalmente hablando, me cae gordo ver o me caía, ¿no? Me caía gordo ver a un borracho vomitándose en la calle, ¿no? Y yo lo condenaba, ¿no? Eso está muy mal, ¿no? Pero no sabía que el condenar no era nada más el señalarlo, sino es una manera de decir, merece la muerte. Entonces, y si te pones a analizar realmente todas las condenaciones que haces, por debajo del agua el ego no te lo dice, pero analízalo y realmente lo que estás sintiendo es un impulso que tú quieres castigar a esa persona, ¿no? Está mal. Entonces, precisamente la lección dice, eso que hace tu hermano, si tú lo harías, te condenarías a ti mismo por eso. Ahora entendiéndolo ya bien, ¿te mandarías a la muerte a ti mismo por lo que está haciendo ese otro hermano? Pues obviamente que no, ¿sí? Ahora bien, si Dios no creó cuerpos, si Dios solamente es espíritu y extendió su espíritu, su ser, para dar origen a su Hijo, ¿existen entonces las acciones de los cuerpos? No. ¿Existen los pensamientos corporales? Porque todo lo que tiene que ver con pensamientos corporales tampoco los creó Dios. Y son los pensamientos, a través de los pensamientos corporales, como realizamos precisamente las condenaciones. Entonces, exactamente, ya te cayó el 20, ya te diste cuenta que entonces, pues no hay que tomar a pecho las cosas que hacen las personas, ni siquiera las cosas que tú hasta consideras que estuvieron mal hechas, porque la mente no puede pecar, es imposible que lo que creó Dios pueda ser pecaminoso, pueda ser imperfecto, pueda haber cambiado con el tiempo, pudo haberse trastocado por ahí de alguna manera mágica, el Santo Espíritu de Dios se convirtió en un demonio, en la maldad. Eso es imposible. Entonces, hasta lo que tú mismo haces, si te sientes culpable, en ese momento tú tienes que analizar, bueno, ¿para qué me estoy sintiendo culpable, no? Por ahí la misma lección habla algo así de que el Espíritu Santo congrega todas las ilusiones y muchos aspavientos y riendo las junta y las lleva al altar donde ahí desaparecen. El altar de la verdad. O sea, a ver, ¿es posible que haya hecho esto Dios? Por eso el perdón también es un sinónimo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro del curso, y lo ves bien en la lección, hay una sección que está hablando precisamente de esa parte que parece como si el perdón fuera algo muy poderoso, como si estuviera, porque inclusive te dice que a los que están dementes, que se autocondenan con lamentaciones, les dice, hermano, eso no es verdad, no es posible. Entonces, oye, el perdón también es el Espíritu Santo y es el que te guía para que te des cuenta que ni siquiera esos señalamientos autoacusadores tampoco tienen ninguna validez. Ni siquiera lo que tú te puedas sentir culpable, tú no eres culpable de nada, porque lo que lo hizo el cuerpo no eres tú. Por supuesto, lo que te autoacusa son los pensamientos corporales. El Espíritu Santo jamás va a ver
va a hacer un señalamiento. De hecho, le hemos dicho, solamente hace de forma muy directa para que se pueda entender, pero nunca te va a decir, tú ya no eres hijo de Dios, sácate de aquí. Eso nunca va a ocurrir. ¿Verdad? Exactamente, eso nunca va a ocurrir, acaban de contestar. Entonces, pues sí, es muy importante entender, o sea, se me permite percibir lo que el perdón es. ¿Qué es el perdón? Exactamente, que las cosas que parecen acontecerte están relacionadas con cuerpos, ¿sí? Las circunstancias. Dios no las creó, por lo tanto, tu perdón es pasarlas por alto porque no tienen ningún poder encima de ti. Que alguien se te metió así bruscamente en el carril cuando vas manejando. Pues hay que tener prisa y simplemente pues, lo dejas pasar, ¿no? Que alguien llegó a un acuerdo contigo y a la mera hora no lo cumple, pues lo dejas pasar, ¿sí? No pasa nada, o sea, no le vas aquí es donde aplicamos la lección de ayer, donde dice que no le daré valor a lo que no lo tiene. ¿Para qué me voy a enojar? Implica que le estás otorgando un poder a alguna acción que sucedió, ¿no? Entonces, y además también por ahí en el libro de texto dice que, creo que es en el capítulo 3 o 4, que dice que Jesús nos enseñó a cómo responder cuando te sientas crucificado. Obviamente, digo, no crucificado literalmente como Él, pero sí cuando de repente, oye, es que me prometiste esto y te sientes crucificado. Y dices simplemente, pues no. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y esa frase es muy importante porque es una solicitud de amor, mas no está diciendo cuál es el error. No está nada más dice, oye, perdónalos porque no saben lo que hacen. No está diciendo cuál es el error. Obviamente no está implicando ningún pecado o falta, ¿no? Simplemente está diciendo, no pasa nada. Entonces, se me permite percibir lo que el perdón es. Y es precisamente cuando ocurre algo, tú mantener la calma, estarte en paz y bendices a tu hermano. Eso es lo que tienes que hacer. Nada más porque sabes que es santo, porque sabes que es puro, porque lo que Dios creó no pudo haber cambiado. Los cuerpos cambian, por lo tanto, eso no lo creó Dios. O sea, Dios es inmutable. Dios no pudo haber hecho algo diferente a sí mismo. Es un ejemplo. Los hombres, los humanos, no parimos perritos, ni parimos mariposas, ni parimos plantas. Así como los perritos solamente dan a luz perritos. No dan luz a gatos, no dan luz a canguros, no dan luz a pajaritos. Ni un árbol, una acacia, solamente da acacias, ¿sí? El maíz, siembra maíz y te va a dar maíz. Digo, hasta en las cosas de este mundo no es posible que se dé otra cosa diferente de la semilla. Otra cosa son los injertos, pero eso es parte en el curso. Dice, tú no eres ningún injerto, tú fuiste creado santo, no pudiste haber cambiado. Dios es la creación de Dios es perfecta. Por eso dice que la creación de Dios no tiene que ser perdonada, porque es perfecta. O sea, no es necesario perdonar la creación de Dios. Los cuerpos no es la creación de Dios porque cambia. El espíritu no cambia. Eso es lo que extendió Dios, es lo que se llamó creación. Entonces, entender que el perdón solamente va dirigido como a las cosas que parecen hacer los cuerpos, a las circunstancias que parecen regir a este mundo, ¿sí? Y que no son obras de la creación, son parte del sueño, de la proyección, de las alucinaciones del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, a eso le otorga su perdón, pero el perdón es pasar por alto y no tomarlo de manera personal, sino decir, pues eso no existe, Dios no lo creó, no tengo por qué fijarme en ello.
muy diferente a una felicitación, muy diferente a una sonrisa, a una manifestación de amor, que hay muchas maneras de hacerlo. Así que, pues con esto queda bastante, creo, espero que haya quedado claro, porque a mí durante mucho tiempo no entendía muy bien lo que es el perdón, pero ahora lo puedo entender perfectamente. Pues no existe, o sea, por qué sentirse enojado, rencoroso, volver a resentir las cosas. ¿Por qué? Porque solamente sentimos resentimiento, volvemos a sentir por las cosas que nos molestaron en el pasado. Pero si en ese momento decimos, "Ah, pues, es solamente lo que yo interpreté del asunto", porque a lo mejor te molesta, un ejemplo, te molestó que una persona llegara y no te saludara. Y todos los que están alrededor contigo ni en cuenta, no se molestaron ni nada. Solamente tú te molestaste. Solamente yo me molesté, ¿no? Y entonces, pues es muy particular lo que te molesta a ti. Es muy particular, por eso el curso de milagros es una enseñanza totalmente, altamente personalizada por parte del Espíritu Santo. Entonces cada quien percibe de manera distinta una misma situación. Pues al Espíritu Santo precisamente te va a ayudar a llegar a cómo perdonar en tu forma exclusiva de ver las cosas, en tu forma muy personal. No hay que preocuparse, todo está bien. Me despido, nos vemos mañana. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente.